Banco de la República. Sí, entonces a mí se me ha planteado la cuestión si nos podría decir en qué bolsa cotiza el Banco Central Europeo y en qué bolsa cotiza el Banco de España. Porque claro, usted dice que los bancos, países como el suyo, no cotizan. No, no es que no coticen, no No invierten. cotizaba, no, usted no tenía un banco de esa naturaleza, su país. No. Su país no tenía un banco de esa naturaleza y entonces, claro, yo he sentido esa contradicción, digo, bueno, su país no tendrá un banco que cotice, que es muy bueno. No, no es que cotice. Aquí le querían dar al ICO esa naturaleza también, ya se lo digo, en la crisis. Entonces, una pregunta, si me podría decir en qué bolsa cotiza el Banco Central Europeo y el Banco de España, porque claro, el banco de su país no cotiza en ninguna bolsa, es un banco estatal, el de la República. Entonces, esa pregunta me gustaría que me la dijera, porque me ha causado contradicción. La segunda pregunta, está relacionada con el dinero ese que dice que están perdiendo en Cataluña, lo ha dicho usted. Ustedes están perdiendo dinero. Entonces, le quería saber si usted tiene conocimiento de qué pasa con el IVA, que es un impuesto al consumo. Le explico brevemente. A ver, en las economías actuales la mitad de los impuestos son directos y la mitad de los indirectos, de manera que se equilibran entre ellos. Cuando nos falta dinero por impuestos indirectos, lo obtenemos por los directos. O sea, eso es un sistema automático. Entonces, con el IVA, en Europa ya hace años que nos pasa una cosa. Le voy a decir a ver si tiene conocimiento de eso, porque sucede en Cataluña. Y es que el IVA es un impuesto al consumo. Los impuestos al consumo son el 50% del presupuesto de los países. Entonces, el problema que se tiene con el IVA en Europa, que es el problema que tiene Cataluña con España, deriva de que todo lo que se produce en Cataluña no se consume en Cataluña. Entonces, si usted sabe cómo funciona ese impuesto, porque es un impuesto sobre el consumo, y en España consume el resto del territorio nacional, pero la producción, el 25% del PIB del Estado, que lo tiene Cataluña, se produce en gran parte en Cataluña y en el País Vasco. Quiero decir, realmente, ¿cuál es su problema? ¿Que también quieren lo que se obtiene a través de los impuestos del consumo? Si sabe esa dinámica, por favor, me la explica. Y una tercera, esto ya es casi un poco ¿sabe el significado? Usted es una persona que ha venido del extranjero y que, bueno, entre sus valores está el de la fraternidad, que yo creo que son, ya le digo, cosas que abrazamos todos. La fraternidad, el feminismo, la igualdad, si eso lo abrazamos todos. Por favor. Sí, sí. No, la última pregunta. No, un momento. Lo que sí que pediría sería concreción. Sí, no sí, que no te expreses, sino que concreción. No, me concreto. Gracias. Si me podría decir, si sabe el significado de la palabra charnego, eso me interesa. Charnego, sí, como Si lo sabe, si nos lo podría explicar. Sí. o hacemos más preguntas. ¿Hay alguna pregunta más por ahí? Algo que no ha dicho y que yo no sé si he entendido o no he entendido bien, que es que no hay republicanos de derechas. Porque has hablado mucho de los republicanos de izquierdas. Entonces, yo te pregunto si yo puedo deducir de eso que en España no hay republicanos de derechas. Mira, Vale, hacemos eso, una ronda. Sí, eso es, ¿hay alguna pregunta más? Y así os lo preparéis, si acaso los dos, ¿de acuerdo? Sí, A ver, ¿alguna pregunta más? Dale, mira. Usted ha partido de dos premisas que son discutibles. Que Cataluña sea una nación desde 1714, los historiadores están discutiendo eso. La otra, bien, el derecho de autodeterminación, pues en la ONU se reconoce para las colonias, no para países ya constituidos. Pero aún aceptando ese derecho, vamos a ver, hay una serie de inconvenientes prácticos para ejercerlo. Por ejemplo, España ha estado invirtiendo en Cataluña durante muchos años. Cataluña ha tenido un mercado que ha favorecido al capitalismo catalán, como le favoreció Cuba, donde, por cierto, los catalanes hicieron mucho dinero con la esclavitud, que fueron los que más defendieron la esclavitud en Cuba, los empresarios catalanes, y que sirvió para la industrialización de Cataluña.
Entonces, por ejemplo, la inversión de la SEAT, ¿qué haríamos? ¿Cómo la recuperamos? Por otra parte, no se puede imponer al resto de población catalana que quiere seguir siendo española simplemente por una decisión mayoritaria, pongamos de un 1%, quitarles el derecho de ser españoles. ¿Usted sería partidaria de una especie de ulsterización de Cataluña, como hicieron los ingleses? Es decir, crear un Ulster para los españoles dentro de, como hicieron los ingleses dentro de Irlanda. Gracias. ¿Alguna más? Si no, terminamos esta primera ronda. Sí, adelante. Sí. Bueno, yo en primer lugar quiero hacer una pregunta al título de la conferencia, porque hablar de mis convencimientos no tendría sentido. Consultar huellas las puedo hacer por internet, no va a examinar a los ponentes. Entonces quiero decir que la conferencia se titula Alternativas a la Constitución del 78, y yo preguntaría simplemente, aunque ha apuntado el ponente, el profesor Bilbao, creo, sí, dentro de las instituciones alguna vía, lo cual yo soy muy desconfiado en eso, con otras alternativas que habría. Yo en cuanto a Cataluña no tengo que hacer ninguna pregunta, lo que pasa es que yo no me voy a convertir en perro del hortelano, ni hacer ni dejar hacer, porque simplemente la Constitución del 78 la explico muy bien cómo fue formulada. En España triunfaron los fascismos en la guerra civil, la transición la condujeron ellos, es una gran diferencia con la Europa, que los fascismos fueron derrotados, puede haber otros detalles, aunque sea, digámosle, humanistas. Bueno, eso ya es cuestión de historia, yo no voy a dar una conferencia, simplemente cómo puede ser posible hoy día la alternativa a la Constitución del 78. Bien, cerramos pues de momento las intervenciones, o hay alguna más, o esperamos y ahora hacemos y luego otra ronda. Eso, y si luego hacemos otra ronda. Bien, entonces, ¿quieres contestar tú? ¿Empiezas tú? Sí, empieza. Bueno, empiezo por el principio. Sí. Yo no dije que el Banco República, no sé cómo fue, dijo usted, pero yo lo digo que no invierte en bolsa. Los dineros que tiene el Banco República son para invertir en la gente y en el país, no como un banco privado que usted deja su dinero y ese dinero lo invierten ellos como quieren, como está pasando con el Banco Sabadell, que hizo malas inversiones y se va a ir a la B. Ahora cuando venga la crisis, el Sabadell se va del mapa porque no lo van a rescatar. O otros bancos que sí los van a rescatar, como Bankia y como el Deutsche Bank, que ya está cifrado incluso hasta con cuánto dinero les va a costar a cada estado rescatar esos bancos, que son dinero que va a pagar la gente, evidentemente, ¿no? Como ya pasó y que no han devuelto. Entonces, un banco de la República es diferente a esos bancos, no invierte donde quiere o donde le convenga para sacar intereses. Ellos invierten en las cosas del país, invierten para los préstamos de la gente que son los socios, digamos. Es como un banco de socios que tiene un estatuto específico en donde dice todas esas cosas y que los dueños del dinero son la gente que pone el dinero. No sé si me explico bien. Yo creo que hay una diferencia, por eso no entendí bien su pregunta, pero eso es lo que es el Banco de la República. Que en Cataluña se está manejando de hacer un banco. El problema es que todos los bancos en el Estado español dependen del Banco Central de España y que nunca lo dejarían. Pero se ha estado averiguando si se puede hacer en otro país, la sede central, y que la gente vaya y ponga su dinero en ese banco que es de todos nosotros. Entonces, eso es una de las formas que estamos planteando ahora de justamente tocarle el bolsillo al Estado español para que no siga jugando con los dineros de los catalanes, que es una forma como cambiarse de la compañía eléctrica. La gente se ha cambiado mayoritariamente de las compañías grandes a compañías pequeñas catalanas, que yo misma me cambié y de pagar 100 y pico de euros por mes, estoy pagando 35, por ejemplo, porque me salvo de todos los sueldos que tiene para los presidentes de la República, las puertas giratorias y todo lo demás, que hacen las grandes empresas, que por ejemplo un edificio donde hay 3 colgados, ellos gastan 100 euros en electricidad y lo reparten entre los que pagan.
Entonces todos pagan por otro, porque ellos no van a perder, ellos no pierden nunca. Y las leyes están hechas para ellos. Entonces, ese tipo de cosas que en Cataluña se están haciendo para revertir eso y para que duela un poco la televisión, el móvil, la electricidad, el gas, y ahora estamos tratando de que los bancos sea lo mismo, ya se están cambiando y nos hemos cambiado todos a la Caixa de Ingenieurs, que es un banco como este que te digo, que no cotiza en bolsa, que es para sus asociados y todo demás, que es de ahí, y la gente se ha cambiado casi toda para ahí. Entonces, digo, esas son cosas que la televisión no dice, pero que el pueblo catalán también está haciendo, ¿no? Eso por un lado. Lo que pasa con lo que digo que pierde dinero, no es que pierda dinero. El impuesto de los catalanes va para los fantasmas, para el Estado, no va para ustedes, va para el Estado. Y ellos tendrían que devolver la parte de lo que supuestamente contribuyen, que son inmigración, que son la Guardia Civil, que son la que cuida las costas, en fin, una serie de servicios que supuestamente gastan ahí. Primero, eso no lo devuelven como va, y encima siempre cobran más de lo que devuelven. Cataluña cotiza mucho más toda la vida de lo que recibe. En Alemania, que hay un sistema de solidaridad, cada región cotiza un año más y recibe menos, pero al año siguiente cambia, cotiza menos y gana un poco más, pero el otro lugar de Alemania que recibió un año, invirtió, entonces al otro año puede permitirse hacer ese cambio. Entonces eso sí es solidaridad y es ayuda en los peripetos. Pero lo que pasa en Cataluña es que siempre cotiza acá y recibe acá. Y no recibe todo lo que corresponde. Le están debiendo millones de euros. En lo que se tiene, además, hay un dinero europeo que viene para cada persona de la Unión Europea, es decir, para cada europeo, de todo, de España, que seguramente con ustedes pasa lo mismo. Por cada persona creo que dan 10 euros, una cosa así, que eso no llega nunca, queda en los gastos generales del Estado, ¿no? Y los de ustedes seguramente pasará lo mismo, no le llega a ustedes el dinero, llega a esto que se lo roban, porque que roben ya lo sabemos, ya lo hemos visto y ha sido juzgado. Bueno, puede ser también, sí, ¿por qué no? Entonces, esos son la cotización injusta que nosotros decimos. Mira, estaba cifrado en que, se explicaba así más en concreto, que todos los días sale un tren desde Sants a Atocha con 250 millones de euros. Todos los días, no hay feriado, no hay fin de año, no hay nada. Si durante 7 días ese tren no saliera y el dinero quedara en Cataluña, se podría construir un hospital. Con 4 días que ese tren no salga, se puede poner al día la deuda con los funcionarios públicos. Si 3 días ese tren no sale, se podrían arreglar los barracones de las escuelas primarias que todavía están funcionando en barracones. Y así te puedo enumerar un montón de cosas. O sea que en poco tiempo que ese tren no salga más, se podrían arreglar en Cataluña un montón de cosas. Y no es dinero que va para el pueblo español, es dinero que va para que se lo roben o para que no inviertan en cosas improductivas los gobiernos de turno. Entonces, eso es lo que los catalanes están cansados y lo que no quieren que siga pasando más. Con respecto a la palabra charnego, sí, se le llama charnego a los que venían de otras partes de España y vivían en Cataluña. Nuestro compañero Gabriel Rufián es charnego y él lo dice con mucho orgullo. Él no tiene ningún... Porque las palabras son malas o buenas, depende cómo las utilicemos. Que él está muy orgulloso, como yo soy sudaca. A mí me dicen sudaca y yo soy muy orgullosa de ser sudaca porque yo, como decía, nací en una república, estuve muy bien, quiero a mi país y no pasa nada. O sea, o soy inmigrante, la palabra inmigrante también. Algunos, ay, no, qué horrible. No, horrible no, porque inmigrante significa que saliste de un lugar y fuiste a otro, no tiene nada de horrible. Lo horrible se lo ponen cuando dicen que los inmigrantes son los que roban, los que vienen a sacarnos el trabajo, que es todo falso, los que se quedan con las ayudas y es falso. Y son con los detalles con lo que Vox está ganando adeptos porque son incultos o porque son gente que no sabe cómo viene la mano. Pero no es, yo eso no lo dije porque me parece que acá, si somos republicanos, esas cosas las entendemos. Bueno, después, la nación de Cataluña, en 1714 lo que pasó fue invadido Cataluña. Cataluña estaba del lado contrario. Y en 1714 hubo la invasión de los Borbones, cuando Cataluña se quedó sin apoyos.
porque eligió para el otro lado. Cuando vino la guerra de sucesión, bueno, vino para el otro lado y fue invadida. Entonces, a partir de ahí, eso fue un día 11 de septiembre, y a partir de ahí hasta el día de hoy se festeja la derrota. Yo cuando llegué a, España, a Cataluña decía, yo siempre festejé el Día de la República del Uruguay, 18 de julio, Día de la República del Uruguay. Y digo, estos festejan una derrota, es increíble, nunca había visto en ninguna parte del mundo que se festejara una derrota. Y es por eso, fue el día de la invasión de 1714. Yo no sé si viste los partidos del Barça, ahora le bajan el volumen, pero los partidos del Barça en todo, juega al fútbol, al básquetbol, a la bolita cuadrada, lo que sea, en el minuto 17-14 de cada partido empieza la gente a gritar independencia. Eso es por eso, o sea, no lo inventé yo, eso es así y lo grita todo el mundo. Y lo que nosotros decimos de autodeterminación es porque Cataluña, le guste a quien no le guste, es una nación, tiene cultura diferente, idioma diferente, vibran con cosas diferentes, es otra nación, es una nación. Yo cuando iba a la escuela en Uruguay nos enseñaban, América Latina es una nación, dividida en 22 estados, la diferencia entre estado y nación, ¿no? Somos una sola nación dividida en 22 estados, que nos dividieron los ingleses para poder dominarnos, para que no les pasara lo mismo que con los Estados Unidos del norte, que los dejaron unidos y después le devolvieron hasta el último pedazo de vía de tren que habían invertido en ellos, ¿no? Con América Latina nos dijeron, acá no nos va a pasar lo mismo. Uruguay se formó porque querían el puerto, que era de roca, comparado con el Argentina, y hicieron con el terrenito del fondo de los burgueses de la época, hicieron un país. Pero ellos querían un puerto como el de Gibraltar, porque eso le permitía controlar, como eran los dueños de los mares, la entrada a América Latina. Entonces, eso es, por eso somos separados. Pero cuando me enseñaban España, me decían, España es un estado donde hay 4 naciones dentro. Eso lo aprendí en la escuela. Pero bueno, yo no defiendo a la burguesía catalana. Y por eso te digo, no es para mí esa pregunta. Y los españoles que no quieran la independencia y quieran seguir viviendo en Cataluña, seguirán viviendo como españoles que viven en Cataluña. No hay ningún problema, ni va a haber fronteras, ni pasaporte, ni nada. Estamos en el siglo XXI, no hay frontera con ningún país de Europa, porque va a haber frontera entre España y Cataluña. En todo caso, los nuestros nacionales, te digo, este tema de la nacionalidad lo tengo clarísimo, porque nosotros, muchos países, que si adquieres una nacionalidad no puedes adquirir otra. Los que, como yo, que tengo nacionalidad española y uruguaya, yo no podría adquirir la nacionalidad catalana, a menos que renuncie a la española, porque a la mía no puedo renunciar. Entonces, lo que nosotros luchamos es porque la nueva República Catalana, pero por eso nos estamos moviendo y organizando, el que se quiera quedar, que se pueda quedar, y que pueda residir sin ningún problema con el pasaporte que tenga. No se le va a obligar a nadie que cambie su pasaporte para quedarse ahí, ni se le va a echar a nadie. Esa es una cosa que tiene que quedar claro, porque han asustado a mucha gente como nosotros, que nos cuesta un mundo adquirir la nacionalidad española y cada vez con más trabas y más caro para poder salir de la ley de extranjería. Entonces, claro, dice, ay, ¿cómo vamos a apoyar la República Catalana si después vamos a empezar todo de vuelta? O nos van a echar a España, o nos van a sacar la nacionalidad. Ni le van a poder sacar la nacionalidad española, porque serían españoles viviendo en otro lado, en otro país, ni tampoco le va a exigir Cataluña que se hagan catalanes, porque nosotros queremos que la gente viva ahí con su residencia normal, como pasa en nuestros países. Después de 3 meses de turista, puedes quedarte, si te aceptan a quedarte residiendo, residís con tu nacionalidad. No tenés que sacar la nacionalidad del país para seguir viviendo. Entonces, digo, eso es lo que quería aclararte sobre este tema. Los españoles que no quieran, no se va a obligar a nadie ni a quedarse ni a irse, pero menos por papeles. Ni se le va a obligar a nadie a tener la nacionalidad catalana si no la quieren. Eso está ya súper discutido, porque nosotros ya estamos, te digo más, tenemos ya redactada la Constitución. La nueva Constitución ya está, el bosquejo ya está hecho. Y ahí es donde nosotros intervinimos para nuestros temas, como que el niño que nazca en Cataluña será catalán, que eso nos resuelve muchos problemas, porque el niño nacido en España no es español, y a nosotros se nos complica, cuando pasan 17 a los 18 años ya son inmigrantes de vuelta. Eso es un problema de la ley de extranjería. En cambio ahí nosotros queremos que no se haga, pero para eso tenemos que luchar, organizarnos y exigir. Pero te digo, por eso estuvimos metidos en toda la redacción del bosquejo de la Constitución catalana. Perdón. Bueno, luego hacemos otro turno si no te importa, porque es que si no nos vamos a eternizar, no haremos más que una... Adelante, Pedro. Sí, bueno, yo creo que tenemos un problema.
Yo he intentado, con fortuna discutible, expresar lo que llamé al principio una hipótesis. La hipótesis es que si la izquierda y los sectores de derechas democráticos no hubieran claudicado de la defensa de la República Española desde el 77, en este momento gran parte de las clases populares catalanas que viven y trabajan en Cataluña y que pueden ser de distintas partes de España o del extranjero o del Alto Ampurdá, ¿no? Sencillamente no se las estaría empujando a tener que escoger entre este discurso que acabamos de oír y el de la señora Arrimadas. El problema es que, claro, si se ofrece, si el problema que hay es que la idea de España que se ofrece es la de la derecha reaccionaria centralista, que procede de lo más cavernícola del Estado español, y por ejemplo, en el tema vasco parece que todos los vascos son de izquierdas y abertzales. Pues no sé, la provincia donde yo vivo fue inundada de gente euskaldún que dejó un verdadero reguero de sangre y mató a Dios y su padre durante la guerra, porque nos invadieron los requetés navarros, un porcentaje altísimo de los cuales eran euskaldunes. Y el hecho de que fueran euskaldunes y que te hicieran no evitaba que te dieran la gracia de dejarte confesar antes de que te fusilaran. O sea, el problema no es ese. Lo que quiero decir es que si la izquierda no nacionalista, que es como se definía en el 77, si la izquierda no nacionalista y los sectores republicanos no nacionalistas, o los sectores republicanos nacionalistas catalanes que defendieron la República Española en la Comisión Constitucional del Congreso en el 77, porque fue Heribert Barrera el que defendió la República Española en la Comisión Constitucional. Los que votaron a favor de la República Española fue Francisco Letamendia, fue Sagaseta, fue Heribert Barrera, Tierno Galván y media docena más. Esos son los que defendieron la República Española. Yo en el año 78 conocí a Pissunyer, que era el hijo del Pissunyer de la época de la República, porque era amigo de mi abuelo y coincidíamos, y él era un diputado de la Esquerra que acaba de entrar en el Congreso. Es decir, la Esquerra Republicana de Cataluña, de Companys, no tenía una posición separatista. En el 34, la manera que adopta el 34 en Cataluña es declarar, decir no a la deriva, a la destrucción de la República de Abril. En Asturias eso tuvo la forma de una huelga revolucionaria, y en Barcelona tuvo la forma de declarar el Estado Libre Catalán dentro de la República Federal Española y ofrecer Barcelona como capital de la República Española y llamar a que se formara el gobierno en Barcelona. Eso fue lo que hizo Companys. Entonces, es decir, el republicanismo español y el republicanismo catalán han sabido trabajar juntos. Y lo que yo estoy diciendo es que si no se hubiera hecho un abandono explícito de la ruptura democrática y de la lucha por la República, con un contenido social y un contenido de lucha popular en el 77, millones de personas en Cataluña, de sectores populares, que han ido a parar al ámbito nacionalista o al ámbito soberanista, no estarían en este momento alimentando el campo soberanista, sino que estarían trabajando conjuntamente con los republicanos catalanes por conseguir la victoria sobre la monarquía española y el régimen del 78. Pero como se ha hecho esa dejación, porque la forma que adoptó el carrillismo en Cataluña fue que el PSUC se inventó lo del catalanismo popular. Y entonces se abandonó completamente el concepto de República Española, se abandonó y se abandonó por completo el orgullo de la lucha antifascista y de la lucha de todos los pueblos de España frente al fascismo. Y los catalanes del Tercio de Montserrat eran más catalanes que la madre que los parió. Es decir, por supuesto. Además, un país es una nación cuando tiene sus propios fachas. Y Cataluña tiene desde luego sus propios fachas. O sea, es una nación, eso no tengo la menor duda. Pero gran parte de los fachas catalanes son más españolistas también que la madre que los parió. Entonces esto no es un problema de ser catalán o no catalán. Es un problema de, hijo, ¿tú qué demonios defiendes en la práctica?
fue una gran parte del nacionalismo estético catalán el que acudió encantado a Martínez Anido para que mataran a los pistoleros, con los pistoleros de la patronal, a los sindicatos catalanes. Y los apellidos eran todos como los del señor Bou, flamante concejal del Ayuntamiento de Barcelona. O sea, el problema no es enfrentar a los pueblos. El problema es que hay gente que enfrenta a los pueblos porque tienen intereses de clase distintos. Y ese es un gran problema. Entonces, la forma que tiene el republicanismo democrático y popular es saber trascender esas diferencias y no convertirlas en diferencias de tipo ideológico. Además, hay una cuestión. Aquí se me han hecho unas preguntas. El tema del republicanismo de la derecha. Vamos a ver. Yo estoy encantado, yo posiblemente sea el más de derechas de todos los que hay aquí. Es lo más probable. Porque yo soy muy conservador. Es más, soy republicano independentista. Yo sí que soy independentista. Yo defiendo, y defendemos muchos, la independencia de la República Española frente a Estados Unidos. La independencia de la República Española frente al Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y los poderes transnacionales. ¿Qué mierda, qué demonios de independencia es una independencia que no implica soberanía monetaria, soberanía de defensa y soberanía económica? Si no tienes soberanía monetaria, de defensa y económica, no tienes independencia. Seas una monarquía, una república o lo que sea. El régimen del 78 adopta la forma de monarquía. Pero lo que implica el régimen del 78 no es la monarquía es simplemente la tapadera. Si mañana estuviera en peligro lo que sustenta la clave de lo que es propiamente el régimen, ellos mismos harían una república sin republicanos, por supuesto, como el 99,99% de las repúblicas del mundo. La clave es esa. Repúblicas las hay a patadas, es lo del personaje de Benito Pérez Galdós. Es decir, una república es el ejercicio de la soberanía popular, no la soberanía nacional. La soberanía nacional es una cosa y la soberanía popular es otra, son cosas distintas. Entonces, el régimen del 78 es un régimen que ha hecho renuncia explícita a su soberanía monetaria, es decir, a la capacidad que tienen los bancos centrales de elaborar su propia moneda y elaborar su propia política económica de acuerdo con los objetivos que ponga la dirección política de ese Estado. España no tiene capacidad para controlar su propio espacio estratégico de defensa. España tiene frontera con Inglaterra, frontera física, y tiene unos tratados con Estados Unidos que son incluso anteriores a la OTAN. Podemos salir de la OTAN y estar atados de pies y manos con Estados Unidos. Entonces, claro, reclamar una república, llenarse la boca con el derecho a autodeterminación para acabar teniendo tu propia base de Estados Unidos, tu propio tratado de cooperación con Estados Unidos, tu propia dependencia del Fondo Monetario, tu propia dependencia del Banco Central y tu propia dependencia de los poderes transnacionales, pues valiente independencia es esa. Eso no es una independencia, eso es una tomadura de pelo. La cuestión es si se puede lograr independencia de esos poderes sin hacer causa común todos los sectores populares, no importa allí donde estén. Y eso es lo que yo me permito dudar. La república significa una cosa muy seria. Repúblicas ciertamente hay muchas. El régimen pero republicanos pocos. La ausencia de soberanía monetaria, de defensa y económica se traduce en la ausencia de soberanía política. Por eso nos dicen que no es posible otra política. Entonces, claro, el camino a tener un Estado nacional propio sin tener muy claro en dónde estás metiendo a tu gente tiene un nombre muy feo. Tiene un nombre feísimo. En la crisis de Yugoslavia lo planteaba alguien con mucha sorna, decía, no, si esos problemas ya hemos renunciado. Kosovo no es más que el área de servicios de la base americana que hay en Kosovo. Croacia y los otros y tal. Nada, una colonia alemana totalmente. Eso sí, tenemos un Estado nacional. Es decir, tener un Estado nacional por sí solo no sirve necesariamente de nada. Eso sí, tienes un Estado nacional, que eso es una cosa que puede ser muy positiva. Entonces, la cuestión de la República Española supone decir no a esos elementos. Supone decir sí a la independencia. A la independencia para conseguir soberanía monetaria, soberanía de defensa, soberanía económica y soberanía
social para poder decidir tu propia política social, que en este momento está completamente intervenida. Y desde luego reclamar la independencia para reclamar el derecho a pagar tu propia parte de la deuda es que ya me parece tremendo. Es decir, la deuda es la principal fuente de causa de independencia y soberanía que tienen las repúblicas del mundo. Es someter directamente a la población al pago de una deuda que normalmente tiene un carácter odioso y utilizar el poder de coacción del Estado para obligar a las clases trabajadoras a pagar ese interés de esa deuda que sangra a los pueblos. Entonces, claro, una república independiente tiene que ser una república que tenga una política monetaria, una política de defensa, una política económica y una política social que sea independiente. Si no, estamos hablando de otra cosa. El problema ya no es los colores de la bandera, el problema es el contenido de la república. Y claro, la República Española es una república que no existe, como no existe la otra tampoco. Entonces la cuestión es cómo podemos hacer para conseguir una victoria. La república no va a venir, ni la catalana ni la española, por consenso, ni de forma negociada. La República Española se tendrá que declarar de forma unilateral, porque los Borbones no van a aceptar irse por las buenas una tercera vez. Y nosotros haríamos muy mal en ofrecerles una salida digna, sea por Portbou, por Cartagena o por Barajas. Sería un mal negocio. Las repúblicas que merecen la pena son las repúblicas que son fruto de la victoria del pueblo. Dice la compañera, qué raro, celebran ustedes una victoria, una derrota. Claro, porque eso es lo más español del mundo, celebrar derrotas. Celebrar derrotas. Celebramos el día de Villalar, que es el día en que el pueblo castellano y las ciudades, y no solo el pueblo castellano, sino todos los pueblos que pertenecían a la corona de Castilla perdieron sus libertades, las libertades de las ciudades frente al poder despótico de los Habsburgo. También significa la derrota de las Germanías de Valencia. También significa eso. Es decir, hay un montón de fechas que son las derrotas, porque la historia de los pueblos de España es la historia de la lucha contra los poderes de las monarquías reaccionarias. ¿Y cuáles son los elementos de victoria? Elementos de victoria fue el 20 de julio de 1936, cuando el pueblo y las instituciones y las fuerzas de seguridad de la República y de la Generalitat de Cataluña vencieron al fascismo en las calles de Barcelona. Eso es una victoria. Ahí tienes una fecha para celebrar las libertades de Cataluña. Pero eso a cierta burguesía catalana no le gusta. Y desde luego a la burguesía centralista tampoco. Otro día de victoria, la toma del asalto al cuartel de la Montaña y el aplastamiento del fascismo en Madrid. Eso es una fecha también. Y otra fecha, el 14 de abril. Un 14 de abril que vio a la gente, al pueblo en la calle, en Cataluña, en Euskadi, y fue Eibar, y fue San Sebastián, y fue el País Vasco, y la bandera republicana estaba en todas partes del Estado, porque fue una victoria del pueblo. El problema es que nos han negado las victorias del pueblo. No tenemos victorias para celebrar aquellos momentos en los que hemos luchado juntos y triunfado. Y eso no es por casualidad. Eso se debe a que tenemos encima la monarquía borbónica. Una monarquía borbónica que conduce a España precisamente a la destrucción, porque con esa bandera, la bandera que señalaba las propiedades de los Borbones en el Mediterráneo, porque esa es la bandera, me hace mucha gracia que le llamen constitucional o no constitucional. La bandera vigente, la bandera bicolor, la bandera monárquica, que es la vigente oficial en España ahora, es preconstitucional. Pero si la hizo Carlos III, ¿qué pasa? ¿Que había constitución entonces? Entonces no había constitución. Entonces lo que había era la necesidad que tenían los Borbones españoles de separar sus propiedades de los Borbones de Nápoles y de los Borbones de Francia. Y entonces le pusieron una matrícula distinta a sus barcos. Ese es el origen de la bandera vigente. La primera bandera nacional española, propiamente dicho, es la bandera tricolor. Y fue la primera bandera que está recogida en un texto constitucional. Porque la otra no estuvo en ningún texto constitucional hasta el 78. Y fue necesario un golpe y una guerra civil para volver a instaurar la bandera monárquica. Entonces hay elementos en nuestra historia que son elementos donde hemos luchado y triunfado juntos. Pero como la república es tabú, como el laicismo es tabú, y como todos los elementos que signifiquen victorias del pueblo son tabú, están evaporados completamente de las luchas colectivas y de nuestro imaginario colectivo. Y por eso pasa lo que pasa. Por eso está completamente desequilibrada la situación política en España. Porque tenemos un discurso
que confunde claramente los problemas de dinastías en el siglo XVIII con las luchas del pueblo en los últimos siglos, que son muy distintas. Hay momentos en los que este pueblo ha sabido luchar y cada uno ha defendido lo suyo. No es que el concepto de nación no es un concepto, es un concepto bastante etéreo, pero que es capaz de movilizar los corazones y los pueblos. Lo estamos viendo. No empecé yo diciendo que había quien se hartó de decir que las banderas dividen. Pues ahí tienes a 2 millones de catalanes en la diada, unidos en torno a una bandera. En caso de duda, en caso de confusión, sigue la bandera. Eso es una cosa elemental. Entonces, vamos a ver. Lo que quiero decir es que estamos, en la situación que tenemos en el conjunto de España, es de desequilibrio total. Porque la única España que se le ofrece a la lucha del pueblo catalán, movido por los motivos que sean, porque hay gente para todos los gustos, ¿eh? Es decir, no todo el soberanismo catalán es republicano. Hay gente que está dispuesta a aceptar un Estado en forma de república. Pero si le ofrecen mañana una componenda con el Borbón a la que no habría ningún problema. Es decir, el señor Puigdemont no creo que sea muy republicano precisamente. Lo cual no significa que la Esquerra Republicana no sea republicana. Su tradición es republicana y es coherente en ese discurso. Es una expresión más del republicanismo. Pero no todo el independentismo catalán es republicano, ¿eh? No todo lo es, en absoluto. En ese sentido, lo que yo estoy defendiendo no es cualquier república. Estoy defendiendo una república basada en la impunidad del franquismo, que recupere la definición de república de la Constitución del 31 y que construya un proyecto colectivo en el conjunto de todo el Estado que permita coordinar a todas las fuerzas que en cualquier parte del Estado, por el motivo que sea, desean superar el régimen del 78. Y lo que no estamos dispuestos a admitir es a que se enfrente entre sí a los pueblos. Y eso significa decirle a esos que dicen que no se puede secuestrar la bandera de España que están muy equivocados.